¿Alguna vez te ha pasado que cuanto más te acercas, más se aleja? No importa lo que hagas. Estás presente, propones, escribes, intentas hacerlo bien. Y aún así, la respuesta es fría o inexistente. Eso no es casualidad. Es un patrón. La mayoría cree que insistir es demostrar interés. Pero en la práctica, muchas veces comunica lo contrario, exceso de disponibilidad. Y cuando algo es completamente accesible, deja de percibirse como valioso. Aquí entra un principio básico de comportamiento humano: no reaccionamos igual ante lo seguro que ante lo incierto. Lo seguro se asume. Lo incierto se observa, se analiza y se siente. Por eso, el momento en que te retiras no es vacío. Es un cambio de estímulo. No estás dejando de hacer algo. Estás alterando una dinámica que ya estaba establecida. Y cuando una dinámica se rompe sin aviso, el cerebro busca explicaciones. Primero ocurre algo que pocos esperan: calma. Cuando desaparece la presión, también desaparece la resistencia. Si alguien percibía tus acciones como insistencia, tu ausencia se siente como espacio, como silencio, como descanso. Pero ese descanso dura poco. Porque lo que realmente desaparece no es solo tu presencia. Es la certeza. Y la mente no maneja bien la incertidumbre. Durante un tiempo, todo parece normal. No hay preguntas claras, no hay emociones intensas. Solo una ligera desalineación. Algo no encaja, pero no se identifica de inmediato. Ese es el primer punto clave: el cerebro trabaja por patrones. Cuando un patrón constante se interrumpe sin explicación, aparece lo que en psicología se conoce como error de predicción. La realidad deja de coincidir con lo esperado. Y eso incomoda. Al principio, no se interpreta como pérdida. Se interpreta como pausa, como algo temporal. Pero cuando el tiempo pasa y el patrón no regresa, la percepción cambia. Lo que antes era estable, ahora es incierto. Y ahí comienza la segunda fase, la reevaluación. Cuando estabas siempre disponible, no había necesidad de cuestionarte. Ya estabas ahí. No eras una incógnita. Eras una constante. Pero cuando te retiras, ocurre algo interesante: tu valor deja de medirse por lo que haces y empieza a medirse por lo que ya no está. La atención que antes era normal, ahora se vuelve notable por su ausencia. Y la mente empieza a llenar ese espacio. No con lógica, sino con interpretación. Se revisan recuerdos, se reinterpretan momentos, se reconstruyen escenas. No porque haya una intención consciente de hacerlo, sino porque el cerebro busca coherencia. Aquí aparece un sesgo importante: cuando algo deja de estar disponible sin una razón clara, tendemos a suavizar lo negativo y resaltar lo positivo. No es una decisión. Es un mecanismo. Y eso cambia la percepción. Lo que antes podía parecer común, ahora se vuelve relevante. No porque haya cambiado en sí mismo, sino porque cambió el contexto. Tu comportamiento dejó de ser predecible. Y cuando alguien deja de ser predecible, se vuelve más difícil de ignorar. En este punto, no hay necesariamente acción externa. No hay mensajes, no hay señales directas. Pero internamente, el proceso ya empezó. La mente intenta responder una pregunta que no tiene una respuesta clara: ¿qué pasó? Y esa pregunta, al no resolverse, mantiene activa la atención. Porque lo que se entiende se cierra. Pero lo que queda abierto, permanece. Aquí es donde la mayoría comete el error. Confunden ausencia con abandono impulsivo. O peor, regresan demasiado pronto. Y al hacerlo, eliminan exactamente aquello que generó el cambio: la incertidumbre. Porque en el momento en que vuelves desde la necesidad, restableces el patrón anterior. Vuelves a ser predecible. Vuelves a ser seguro. Y lo seguro, otra vez, deja de sentirse. La clave no es desaparecer para provocar. La clave es entender por qué la ausencia tiene impacto. No se trata de manipular a alguien. Se trata de dejar de sostener dinámicas donde solo uno invierte. Cuando retiras tu atención, no estás creando valor artificial. Estás permitiendo que el otro experimente la diferencia entre tenerte y no tenerte. Y esa diferencia, cuando es real, no necesita explicación. Porque se siente. Cuando esa diferencia se instala, ocurre algo más profundo. Ya no se trata solo de notar tu ausencia.
Se trata de lo que esa ausencia empieza a provocar internamente. Porque la mente no solo observa lo que falta, intenta recuperarlo. Aquí entra uno de los principios más poderosos del comportamiento humano, la aversión a la pérdida. No reaccionamos igual ante lo que nunca tuvimos que ante lo que sentimos que se nos escapó. Lo segundo pesa más. Mucho más. Y aunque no haya una pérdida oficial, la percepción de haber perdido acceso a algo genera una respuesta emocional real. Empieza sutil. No es una necesidad evidente. No es urgencia. Es una especie de ruido mental que aparece en momentos inesperados. Sin lógica clara. Un pensamiento breve. Una comparación involuntaria. Una sensación difícil de explicar. Y eso cambia la dinámica. Porque ahora ya no eres solo alguien que estaba ahí. Eres alguien que ya no está, y que no encaja fácilmente en una categoría. No hubo cierre. No hubo explicación. No hubo conflicto evidente. Y eso deja espacio. Espacio para la interpretación. Para la reconstrucción. Para la idealización. Aquí ocurre algo clave. Lo inconcluso tiene ventaja sobre lo real. Porque lo real compite con hechos. Lo inconcluso compite con la imaginación. Y la imaginación siempre tiene margen para mejorar la historia. No porque todo haya sido perfecto, sino porque lo que no se define, no se limita. Por eso, en esta fase, pueden aparecer pequeños comportamientos indirectos. No siempre son evidentes. No siempre son conscientes. Pero están ahí. Cambios sutiles en lo que se muestra. Mayor atención a detalles que antes no importaban. Reacciones que parecen casuales, pero no lo son del todo. No buscan necesariamente contacto directo. Buscan información. Buscan confirmar si ese cambio es definitivo o si aún existe acceso. Y aquí es donde la mayoría vuelve a fallar. Confunden estos movimientos con una invitación inmediata. Y reaccionan. Responden rápido. Se muestran disponibles otra vez. Intentan retomar donde todo se quedó. Pero al hacerlo, rompen el proceso. Porque convierten lo incierto en algo predecible otra vez. Y cuando algo vuelve a ser predecible, pierde el impacto que había ganado. No se trata de ignorar por estrategia. Se trata de no traicionar el punto en el que ya estabas. Porque si tu retirada fue real, no necesitas correr de vuelta. Y si no fue real, se nota. El comportamiento no necesita palabras para explicarse. Aquí es donde aparece una distinción importante. El desapego no es una técnica. Es una consecuencia. No nace de querer provocar algo en alguien más. Nace de entender que no necesitas forzar lo que no fluye de forma natural. Cuando alguien actúa desde la necesidad, busca respuesta. Cuando alguien actúa desde la claridad, simplemente elige. Y esa diferencia se percibe. No en lo que se dice. En lo que se sostiene. Por eso, la etapa final no es el reencuentro. Es la huella. Puede que haya contacto. Puede que no. Pero eso ya no es lo central. Lo importante es que dejaste de ser una presencia automática y te convertiste en una referencia. En algo que no se resolvió del todo. Y eso permanece. No necesariamente en acciones visibles, sino en comparaciones internas, en recuerdos que aparecen sin ser llamados, en esa sensación de que algo fue distinto, aunque no se pueda explicar con precisión. Porque lo que se entiende se archiva. Pero lo que no se resuelve, se repite. Y aquí es donde todo se redefine. No ganas valor porque te fuiste. Ganas valor cuando dejas de actuar desde la necesidad de ser elegido. Cuando tu presencia deja de ser una petición, y se convierte en una opción. Una opción que no siempre está disponible. Una opción que no insiste. Una opción que no necesita convencer. Y eso cambia la forma en que eres percibido. No por lo que hiciste al final, sino por lo que dejaste de hacer a tiempo.